Hola a todos. Bueno, pues aquí acaba de pasar la puesta del sol hace un momentito para conectar con el horizonte y especialmente por el día de hoy. Em, Esta es nuestra reflexión dentro de la trecena Akbal, la trecena del alba, del crepúsculo, la trecena de la transmutación, de la trascendencia, de la densificación de la luz en materia y lo inverso, de la liberación de la energía a partir de la materia. Entre esa energía, las memorias, las emociones que estén también contenidas en ella. Cali, la casa, ayer y antier estuvimos reflexionando sobre el poder de nuestras emociones, esa fuerza en nuestro centro, en la casa de nuestras emociones, nuestro vientre. Y el movimiento de hoy es de cierta forma una continuación de lo que hablamos ayer, así que espero que algunas dudas queden aclaradas. Parte de ello es lo que hablamos del destino. Por ahí me llegó unas preguntas por parte de Ana. Y eh, el movimiento de hoy es 10 diente, 10 ed, 10 e. Eh, 10, así como vimos que el 4 dentro de la secuencia de los números, la secuencia de las potencias, la secuencia que refleja los movimientos en la conciencia creadora, que si se fijan también es muy interesante porque en muchas culturas a veces se representa como el 7 y en nuestras culturas ancestrales es el 13 porque es el 7 desdoblado. Es del 1 al 7 y del 7 al 13. El punto de conjunción, el punto de equilibrio, el punto de transición es el 7. Entonces, en ese paralelismo vamos a ver que el 10 se corresponde con el 4. En esa correspondencia, 4 son las estructuras, la memoria, y aquí estamos hablando ya de estructuras más amplias, estructuras universales de las que dependemos, las estructuras de la conciencia colectiva, de las leyes del universo. Entonces, básicamente es eso, las leyes, las estructuras generales a las que pertenecemos y la comprensión de las mismas, que es muy importante. Cuando entendemos nuestras estructuras, entendemos cómo flexibilizarlas, cómo darles movimiento. Aquí, cuando entendemos las leyes, entendemos cómo darnos movimiento a través de ellas. Pero en este caso hablamos de las leyes más importantes, las más profundas, que son las leyes esenciales. Entonces, vamos a hablar un poquito de las leyes del destino. Ujú. Diente es un símbolo que conecta con nuestra voluntad. Nuestra voluntad es la fuente de nuestros deseos aquí en la tierra y esos deseos de experiencias son camino y destino. Ayer, antier, hablábamos de la complementariedad entre predestinar y la libertad de crear nuestros destinos. Hoy vamos a tocar un tercer punto que es muy importante dentro de ello, que vimos también un poquito ayer, que son los hitos. ¿Qué significa hito? Hito es un punto importante, es un punto que podríamos llamar inevitable, inevitable en su esencia, pero que podemos transitar de la forma en que decidamos transitar. Vamos a poner un ejemplo muy visual. Creo que algunos hemos visto en alguna ocasión
si no podemos verlo en internet en cualquier momento. Esos barquitos que han sido creados dentro de botellas. Ujú. Eh, Imaginemos que tenemos como destino, como hito, ujú, sacar el barco de la botella. Hay miles de formas en las que podemos hacerlo y eso ya va a depender de cada uno. Algunos quizás rompan la botella, algunos quizás se tomen el tiempo de desarmar el barco y volverlo a armar afuera. Algunos quizás rompan tanto el barco como la botella, incluso pueden quemar el barco para sacar las cenizas y preservar la botella. Entonces, en este caso, el hito es sacar al barco de la botella. ¿Cómo hacerlo? Son los caminos que decidimos. Y aquí es donde vamos a ver una cosa. Ya que el barco está fuera de la botella, lo que vamos a ver es una diferente expresión del barco fuera, como consecuencia de los caminos que elegimos. Entonces, las situaciones, las circunstancias, eh, no son buenas o malas en sí mismas, es lo que hacemos con ellas. Los hitos tampoco podemos considerarlos malos o destructivos, son los puntos en los que debemos trascender a nivel conciencia colectiva. Otro ejemplo, quizá menos dramático. ¿Mm? Imaginemos a los alumnos que cursan un año escolar. Entonces se les pide terminar el año, pasarlo, acreditarlo. ¿Cómo lo van a acreditar? Eso depende de ellos. Quizá algunos estudien todo el año y sean diligentes con sus materias y sus tareas. Quizá algunos lo hagan el último día, el día del examen. Quizá algunos sobornen al maestro o traten de comprar a alguien que haga las cosas por ellos. Hay muchas formas. Una vez que terminamos ese año, el resultado en la conciencia y en la forma, en la formación del alumno, va a depender de la decisión que tomó, del camino que tomó. Y después el siguiente año le ofrecerán nuevos retos, pero en base a quién es. Si sabe lo que debió haber aprendido, quizá le será más fácil el siguiente año. Si no lo sabe, quizá le será más difícil. Depende. Ujú. Entonces, hitos en el caso de la conciencia colectiva humana en estos momentos es lo que se nos pide, hacia dónde vamos a nivel global. ¿Quién lo pide? El planeta, la conciencia del planeta, la conciencia del sol, las conciencias mayores sobre cuyas leyes dependemos, depende nuestra existencia. Ahora, esa transición es la que nosotros determinamos como dolorosa, dramática, dulce, alegre, una combinación frustrante, emocionante. Hay muchas formas y esas dependen de cada uno de nosotros. Entonces, eh, si lo vemos a nivel horizonte, nosotros vemos un horizonte que nos pide caminar hacia, digamos, hacia el sol o hacia las montañas que se ven al fondo. ¿Cómo vamos a llegar a ellas? Eso va a depender de nosotros y de nuestras circunstancias. La parte importante es en quienes nos convertimos a través del camino. Si ejercemos nuestra libertad, nuestra flexibilidad, nuestra capacidad de movernos, de cambiar de caminos, de tener firmeza cuando debemos seguir adelante, de tener flexibilidad cuando debemos cambiar de forma. Finalmente veremos que tenemos libertad para elegir, para crear la forma del destino, pero tenemos que pasar por los hitos que se nos piden.
los hitos de la humanidad. Hay un hito, una guía que nos dejaron, que nos legaron, que es el sentido del sol actual, el sentido de esta época. En ese sentido, en el caso del Tonalpohualli, vemos que se cerró un atado y en ese cierre de atado, ahora estamos entrando en una época 5 con el primer sol de la época, que es el sol jaguar. Sol 5 jaguar. Veamos el significado de ese símbolo y eso será nuestra guía. Un tiempo donde debemos regresar a la tierra. ¿Y qué es la tierra? Nuestro sentido humano, la conexión con todo y con todos, la sencillez, la fuerza que nos viene de la simpleza. Regresar a lo que nos es esencial para tomar fuerza. Lo que hemos abandonado en los últimos años, idealizando una cultura de explotación en la que todo a nuestro alrededor son recursos, incluyéndonos a nosotros mismos, donde nos hemos cosificado, nos hemos convertido en objetos. Y entonces cuando nos vemos a nosotros mismos, nos desvalorizamos, porque sentimos que debemos, como objetos, valer más, producir más, rendir más. ¿Para qué? Para al final ser desechados o para al final acabar como cualquier objeto, roto y sin sentido, cuando nuestro sentido es mucho más profundo que eso. Es el sentido de ser únicos y auténticos en esta tierra y crear esta experiencia que llamamos vida, trascendiendo todas esas ideas que nos han llevado por un camino muy diferente, una comprensión muy diferente de nuestros destinos. Disfruten mucho el día. Hasta mañana.